Cielo, alabado sea el Dios vivo. Hola, querido amigo, querida hermana, joven, recita, niño, adulto, anciano, en la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la fe en Cristo vivo, el Salvador del mundo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumado de la fe, bendito sea Dios. El tema de la prédica número 5 de hoy es Soldado de Cristo Jesús, bendito sea Dios. Y ya empezando con el versículo, ¿no? Dice en segunda de Timoteo 2:1 en adelante, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, el título dice, un buen soldado de Jesucristo, bendito sea Dios. Dice su palabra en el nombre del Padre y Espíritu Santo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bendito sea Dios. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, alabado sea Dios. Nos dice su palabra que tenemos que ser hombre idóneo, ¿no? Maestro de la palabra, para enseñar también a otros, para saber hablar la palabra de Dios, ¿no? Que tenemos que sufrir penalidades, sabemos claramente, ¿no? Que no siempre a la autoridad le va a agradar que prediquen las palabras en las calles, ¿no? Bendito sea Dios. Que no hay países que están prohibiendo, ¿no? Bendito sea Dios. El hablar la palabra en las calles, bendito sea Dios, ¿no? Pero nosotros como buen soldado de Jesucristo tenemos que mostrarle a la gente, al mundo, que no tenemos vergüenza de Él, que no nos avergonzamos de Él, bendito sea Dios, y tenemos que hablar su palabra conforme a las Escrituras, bendito sea Dios. En el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, bendito sea Dios. Este Cristo, ¿no? Que nos tomó por soldado suyo para hablar su palabra, ¿no? Y llevar mensaje de la palabra de otro, ¿no? Y llevando el evangelio eterno, ¿no? Entonces yo, por venir, para llamarnos a la vida eterna, por eso fuimos llamados a hablar la palabra de Dios en todo lugar, en todo momento, en WhatsApp, en las calles, ¿no? Entonces a Dios, por Facebook, por Instagram, por donde el Señor mande, ¿no? Ahí va a estar su palabra siendo publicada, como dice su palabra, que lo que dice al oído, tenés que eh, hablar de la azotea, bendito sea Dios. Y su palabra dice, versículo 5 de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, en el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, bendito sea Dios. Como no, que dice que el atleta, ¿no? Que si no lucha legítimamente no es coronado, ¿no? Que los que corren a un estadio, dice, no, su palabra, que a la verdad todos corren, pero uno solo se lleva el premio, bendito sea Dios, pero en su palabra dice claramente, ¿no? Que para ser coronado tenemos que luchar, ¿no? Llevarnos el evangelio eterno, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y potentes en Cristo Jesús. Entonces, Dios, para la destrucción de fortaleza, alabado sea Dios. Tenemos que bendecir y glorificar a aquel que nos tomó por soldado, ¿no? Bendito sea Dios, y hablar su palabra con devoción, con denuedo a la gente, ¿no? Bendito sea Dios, por más que todos se burlen, no por más que nadie nos quiera, a veces porque somos cristianos, entonces Dios, en el sentido que no nos van a querer los que practican la brujería, ¿no? Son soldados del contrario, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que seguir hablando la palabra sin desmayar. Como dice en versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bendito sea Dios. Hay que acordarnos siempre de Jesucristo, ¿no? El cual nos tomó como soldado de él, bendito sea Dios, que él es el linaje de David, ¿no? El linaje de David, bendito sea Dios, descendiente directo de David, bendito sea Dios. Y dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, ¿no? Porque había judíos que no creen que en Cristo, ¿no? Que Jesús resucitado de entre los muertos, bendito sea Dios, pero todo aquel que cree, ¿no? En él, dice que es un elegido, ¿no? Un llamado, un elegido y un fiel de Dios, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hablar la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Por más que hay otras creencias que tergiversan la palabra de Dios, nosotros tenemos que seguir llevando la bandera de Cristo, ¿no? Entonces, Dios, como su buenos soldados de Jesucristo, como dice la prédica número 5, ¿no? Un buen soldado de Jesucristo, entonces
Acuérdate, Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidad hasta prisión a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está muerta, no está presa, bendito sea Dios. Como el apóstol Pablo, ¿no? Que estaba preso, ¿no? Bendito sea Dios. Tal vez otros estaban presos por distintas ¿cómo es? Delitos, bendito sea Dios, pero él estaba preso por causa de la palabra de Dios, ¿no? Porque sabemos que para esos tiempos también estaba prohibido, ¿no? Entonces era como un delito, ¿no? Predicar en un nombre de Jesús, ¿no? Porque sabemos claramente que el enemigo, a través a veces de la autoridad misma, ¿no? Eh, no va a querer hacer daño, ¿no? Entonces por hablar la palabra de Dios, porque hoy en día para la policía, ¿no? Cualquier actitud rara en la calle ya parece como un delito, ¿no? Como un malhechor, ¿no? Porque la misma policía ya tiene tanta inseguridad que piensa que el que va caminando por la calle, ¿no? Capaz que va predicando la palabra, llevando tratado, predicando en las calles, entonces para ellos es como un malhechor, entonces, pero eso no quita que dejemos de hablar la palabra de Dios, sino que el Señor mismo nos va a dar valentía, entendimiento, sabiduría para hablar su palabra, ¿no? No nos va a hacer ir por nuevos caminos, por hablar su palabra, llevar nuevas técnicas de llevar el evangelio, ¿no? Entonces yo entramos a un grupo de WhatsApp y hay números de un montón de países, bendito sea Dios, ¿no? Y cuánto más se le lleva un mensaje a la palabra de Dios, ¿no? A esos números, tanto esos números de WhatsApp como a los que están al lado, ¿no? Bendito sea Dios, en la terminación digo, ¿no? Que por ahí un número de Angola o de Mozambique, ¿no? Contienen todo el número completo y los últimos dos, uno, el que está en el grupo, termina en 20, puede seguir el que está al lado, 21, después 22, ¿no? Del mismo número, que capaz que como son todos, como yo tengo un montón de grupos que son cristianos, ¿no? Capaz que el número ese, el que está en el grupo, es cristiano, pero el número que le sigue capaz que no, ¿no? Entonces Dios, o tal vez está pasando por un mal momento, acaba de perder a su madre, a su padre. ¿Cuánto más nosotros podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? A ese país o a ese número que de tal país, ¿no? Y conforme a su idioma también, ¿no? Porque si no, si le llevamos en español no va a entender, pero si le llevamos en otro idioma, entonces a Dios, él va a entender más su idioma, ¿no? De ese país. Si le preguntamos a Google, a Chrome, él no va a saber decir, ¿no? ¿En qué idioma no es ese país? Entonces, como dice su palabra acá, dice, por tanto todos los soportes. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidad esta prisión a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, como soportaba, ¿no? El apóstol Pablo soportaba prisiones, ¿no? Soportaba toda clase siendo un discípulo más de Cristo, ¿no? O comportándose como un discípulo más de Cristo, como soportaba cosas así, ¿no? Cosas feas como las autoridades se le ponían en contra, no sabiendo que estaban utilizadas por el enemigo. Entonces, ¿por qué el enemigo le molesta cuando la palabra de Cristo de Dios, el evangelio de Cristo es hablado, ¿no? Entonces, Dios tanto que alrededor a veces la gente todas son impías, ¿no? Entonces no quieren saber nada con las cosas de Dios. Bendito sea Dios. Por tanto, todos los soporto por el amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra de fiel Z, si somos muertos con Él, viviremos con Él, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede ser negarse a sí mismo. Bendito sea Dios. Como habla su palabra, ¿no? Acá, que el apóstol Pablo dice que todo lo soportaba, ¿no? Por amor de los escogidos, por amor de los creyentes, por amor de los cristianos, ¿no? Por amor de los evangelistas, por todos los que creen en la palabra de Dios, respetan su palabra, bendito sea Dios, porque dice que la salvación va a ser eterna, ¿no? Que es en Cristo Jesús con gloria eterna, bendito sea Dios. Y palabra fiel siempre va a ser, ¿no? La palabra de Dios siempre va a ser la palabra fiel, la palabra que viene del cielo, ¿no? Del tercer cielo, con el paraíso, ¿no? Con dice,
En el 14 dice, un obrero aprobado. Recuérdale esto azotándole delante del Señor, que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea Él. Tenemos que hablar la palabra de Dios, la palabra de verdad, como buen soldado de Jesucristo, ¿no? El que lleva la palabra de Dios está haciendo guerra, ¿no? El enemigo, como un buen soldado, ¿no? Como el soldado que va a la guerra y no tiene miedo, ¿no? Entonces Dios es valiente, ¿no? Porque todo soldado tiene que, ya de antemano, lo preparan para que sea valiente, ¿no? Para que no tenga miedo a tirar, ¿no? Y que del otro lado le respondan, sino que va adelante, ¿no? Como los cristianos que salen a predicar en las calles, que llevan el mensaje de la palabra de Dios a todos lados, entonces a ellos le están haciendo, al enemigo le están haciendo la guerra, bendito sea Dios, y tenemos por hecho que el Señor lo va a bendecir a todos, bendito sea Dios, y que la palabra de Dios va a ser siempre hablada y glorificada por todos los creyentes en Cristo Jesús, por estos buenos soldados, ¿no? Del ejército del Dios viviente, como lo decía David, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso, el cual ha venido a desafiar al ejército del Dios viviente, ¿no? Entonces el Jehová Dios de los ejércitos, alabado sea el Dios del cielo. Vamos a leer nuevo versículo que dice 2 Timoteo, Apocalipsis 19, 11 y 12. Alabado sea el Dios del cielo. Alabado sea el Dios del cielo. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice el jinete del caballo blanco. Y acá, ¿no? Sabemos claramente que acá va a estar el comandante, el jefe supremo, ¿no? Entonces Dios, que es Cristo Jesús, ¿no? De los soldados de Jesucristo, del ejército del Dios viviente, ¿no? Entonces Dios dice en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 11 y 12, dice el jinete del caballo blanco. Alabado sea Dios. Este es el principal, ¿no? El comandante supremo, su principal, el teniente supremo, ¿no? Entonces, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Cristo de la gloria. Este es el comandante supremo, ¿no? Entonces el Cristo de la gloria, que se llama Fiel y Verdadero, ¿no? Y con justicia juzga y pelea, dice su palabra, ¿no? Que tenía, que también es el Verbo de Dios, ¿no? Y que todos los ejércitos celestiales lo seguían, ¿no? Vestido de blanco, ¿no? Bendito sea Dios. Y dice que que vas a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, ¿no? Ahí en ese lagar van a estar toda la gente impía, ¿no? Entonces a Dios, que van a sufrir la ira del Dios Todopoderoso. Entonces a Dios, desde gente que practicaba brujería, ¿no? Gente que practicaba idolatría, ¿no? Asesinos, violadores, bendito sea Dios, toda clase de gente impía, ¿no? De gente malvada, pecadora, que nunca se arrepintió de su maldad, entonces a Dios, sino que hasta lo último blasfemaron contra el Dios del cielo, ¿no? Los blasfemos también, sabemos, ¿no? Los que se burlan de Dios, de la palabra de Dios, bendito sea Dios, alabado sea el Cristo de la gloria, bendito sea Dios, y la ramera, ¿no? Entonces tenemos que poder hablar la palabra de Dios conforme a las escrituras, conforme a lo que está escrito, ¿no? Este es el arsenal, ¿no? Del Cristo del ejército del Dios viviente, del Cristo de la gloria, ¿no? Entonces yo respetar su palabra y meditar en ella de día y de noche, ¿no? Sabemos que tenemos que llevar la palabra de Dios en todos lados, en todo momento, en todo lugar, ¿no? Y le estamos haciendo la guerra al enemigo, ¿no?
con ese poder que viene de lo alto, ¿no? Porque el Dios del cielo lo ha traspuesto, ¿no? Que a todos los hijos de Dios les sea llamado soldado de Cristo, bendito sea Dios. Por eso tenemos que glorificar y bendecir su santo y bendito nombre, bendito sea Dios. Le invito a leer Efesios 6, 12 y 13. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Hay muy pocos versículos para hablar, pero siempre conforme a la palabra de Dios hay que glorificar el nombre de nuestro Dios, el cual es eterno y nos va a dar la armadura, ¿no? Porque todo soldado necesita una armadura para pelear, ¿no? Porque el Señor nos da las arras de su espíritu, ¿no? Para batallar contra toda fuerza del mal, bendito sea Dios. Porque todo buen soldado necesita una armadura, ¿no? Una lanza espiritual, un armamento espiritual, bendito sea Dios. Y en este versículo nos da el ok, bendito sea Dios, para hablar su palabra, bendito sea Dios. Le invito a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Bendito sea el Cristo de la gloria. Acá habla su palabra, ¿no? Claramente de la armadura de Dios, ¿no? Que dice que nos tenemos que vestir con la armadura del Dios del cielo, bendito sea Dios, para que estar firme contra la acechanza del diablo, ¿no? Y del poder de tenemos que de parte de Dios viene el poder de su fuerza, ¿no? Entonces Dios, porque dice su palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas, ¿no? Esto que el enemigo nos manda, entonces Dios, toda hueste de maldad, toda hueste espirituales, ¿no? Contra todo brujo hechicero, entonces Dios, que cuando el enemigo nos manda el enemigo nos manda gente, ¿no? Que es del mal, bendito sea Dios. Nosotros tenemos que reprenderlo, bendito sea Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios en todo lugar, en las calles, bendito sea Dios, haciéndole la guerra al enemigo, ¿no? Bendiciendo a la gente, hablándole del Cristo de la gloria, bendito sea Dios. No, ese es batallar, pelear contra el enemigo, bendito sea Dios, y el Señor nos va a dar la armadura, ¿no? Su armadura que dice que para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, bendito sea Dios. Tenemos que resistir en el día malo, ¿no? En los tiempos de escasez, en los tiempos de depresión, bendito sea Dios. Tenemos que hacer la guerra al enemigo, ¿no? Hablando la palabra de Dios, leyendo la palabra y cantando alabanza, bendito sea Dios, que el enemigo no entre a tu casa, bendito sea Dios, sino que el poder de lo alto cubra toda tu casa, ¿no? Creyendo, porque también está en la fe, ¿no? Tenemos que seguir creyendo en nuestro Dios, que por más alrededor que gente que esté prosperando, ¿no? Con sus ídolos, entonces Dios, nosotros sabemos claramente que vamos a prosperar con nuestro Dios, con el Todopoderoso, con el Cristo de la luz, con el Espíritu Santo, entonces Dios, y reprender todo espíritu del mal, entonces Dios, todo brujería, reprender todo espíritu de alcoholismo, entonces a Dios, y, y van a ser nuestra ciudad, nuestro barrio va a ser libertado, ¿no? En nuestros ayunos, en nuestra búsqueda del Dios del cielo, ¿no? En nuestras vigilias, bendito sea Dios, y, en todo lo que perseveremos, el Señor nos va a hacer, ¿cómo es? Nos va a hacer más que vencedor en Cristo Jesús, bendito sea Dios, porque nosotros dice su palabra que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para vida eterna, entonces a Dios. Y todo sea en el nombre de Jesucristo de Nazareno, entonces a Dios, toda acechanza del diablo,
todo principado y potestad no tiene poder, entonces yo por más que hace un par de días atrás se haya levantado, ¿no? Como el ejército del diablo, ¿no? Por las calles festejando Halloween, ¿no? Entonces yo, nosotros de acá adentro reprendiendo desde que empezó el día hasta que terminó, entonces Dios tenemos que estar reprendiendo, orando, llenando nuestra casa de alabanza, de gloria, de honra y alabanza, leyendo la Biblia, ¿no? Entonces Dios reprendiendo todo espíritu del mal, no sé, que no tiene poder, así como viene, se va a ir, ¿no? Entonces Dios, aunque en otros países han prohibido, ¿no? El Halloween, pero en Argentina se festejó y se podía ver en las calles, ¿no? Como el enemigo utiliza a los mismos niños, ¿no? Que ellos no saben en qué se meten, entonces a Dios, pero esto atrae muerte, ¿no? A sus casas, espíritu de muerte, entonces a Dios. Y nosotros, desde que empezó hasta que terminó el día, ¿no? Tenemos que estar reprendiendo, orando, velando, ¿no? Sabemos que el enemigo con estas huestes espirituales de maldad, ¿no? Hace estrago en las calles, entonces Dios, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no? Y no hay que desmayar, ¿no? Que hay que seguir creyendo, por más que dice su palabra, que por más que la tierra tiemble, nosotros tenemos que, como dice una alabanza, por más que la tierra tiemble, nosotros tenemos que seguir creyendo que el Cristo de la gloria nos va a dar la victoria en Cristo Jesús, ¿no? Como dice esta prédica, que fueron pocos versículos, pero el Señor me ha dado palabra para seguir hablando. Le doy muchísimas gracias y quiero saludar a todos los países en el nombre de Jesucristo de Nazaret, conforme a sus idiomas y a sus países, ¿no? Y a sus costumbres. Entonces yo quisiera saludar a todos los países de América, Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica, de Europa, Asia, África, Oceanía. Entonces a Dios, que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo le dé que lo revista el poder de lo alto, entonces a Dios, no yo, sino el poder de su fuerza, ¿no? Porque nosotros somos simples instrumentos para hablar la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios para instar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Porque sabemos que la venida de Cristo está cerca y preparar a este ejército, a estos soldados de Cristo, ¿no? Que la verdad que estoy en tantos grupos y un grupo me maravilla más que otro, ¿no? Entonces Dios, y son muchas cosas lindas que publican, bendito sea Dios, y por eso estoy más que gozoso, ¿no? Por todos los grupos de WhatsApp en los que estoy de cristiano, ¿no? Que son muchos, bendito sea Dios, y que el Señor siga bendiciendo a todos los amigos y hermanos en Cristo Jesús, que su fe no desmaye, que el Señor lo llamó a ser un soldado de Jesucristo y que esta armadura que nosotros leímos en Efesios 6 y 10, no sea de ahora y en adelante, que sea no para fortalecerse usted, para que usted sea, que el Señor, no sé para quién es esta palabra, pero el Señor lo ha llamado a usted para que sea un soldado de Cristo y que se revista de la armadura de Dios, bendito sea Dios, para ser fuerte y batallar contra toda fuerza del mal, ¿no? Que el enemigo en todo el mundo, ¿no? Nos pone enemigos, ¿no? Del contrario, bendito sea Dios, pero el Señor nos da la victoria constantemente, bendito sea Dios. Y eso tómalo por hecho, que el Señor siempre le va a amar, le va a bendecir, y a su familia y a las generaciones que pasaron y a las que vienen en camino en el futuro, bendito sea Dios. Siga hacia adelante con Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me despido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.